Difícil tarea predicar hoy después de lo que escuchamos el viernes y el sábado. Los que no pudieron estar, por favor, no dejen de escuchar los mensajes, los 4 mensajes de Jorge. La verdad que fue tremendo tiempo de Dios poder escucharlo y poder verlo a los 81 años con una vitalidad enorme, compartiendo con pasión la palabra de Dios. Pero me ayuda el hecho que tenemos una fecha tan especial y tan preciosa, que es una bendición poder compartir en esta mañana acerca de la resurrección. No tengo el iPad y estoy haciendo alguna cuestión, perdón, listo. Y cuando estaba orando por esto, lo que se me vino a la mente es compartir acerca del valor del sacrificio de Jesús en la cruz, pero puntualmente el valor de la resurrección. Por eso le puse este título un poco raro, que es ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiera resucitado? Y por lo tanto, ¿qué pasó en la resurrección con respecto a nosotros? Indudablemente sabemos que el crimen de Jesús fue pergeñado desde el mismo infierno. Y el diablo, que no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, él creía que el final de toda esta historia iba a ser otra. Gloriosamente, nuestro Dios siempre sale victorioso en toda situación. Por lo tanto, lo que tanto los romanos como los judíos, aferrados a su pasado con Dios, que fue cortado por su propia rebeldía, no querían permitir, fue imposible evitarlo. Y la muerte no le pudo retener. Yo me vi tentado en contar algunos detalles del sepulcro, pero me va a llevar demasiado tiempo, por eso les recomiendo que los que puedan lean un magnífico libro de John Stott, La cruz de Cristo. Pero sí es bueno repensar qué fue lo que pasó el día que Jesús resucitó, porque indudablemente la resurrección de Jesús no cobra valor en nuestra vida simplemente por ser humanos o automáticamente. Dios no es un Dios impositivo que después de la muerte de Jesús en la cruz dijo: ahora les perdoné todos los pecados, así que todos a servirme. Sino es una invitación que Jesús ha hecho al hombre a seguirle, invitación que indudablemente tiene sus consecuencias muy positivas y bendecidas si lo acepto, y muy negativas si yo lo rechazo. Dietrich Bonhoeffer, ahí hay un error, pero es un error, ustedes saben que no es mío, es una copia, vencido va con B corta. Pero dice: aquella mañana de resurrección, muerte, infierno y diablo yacían vencidos a los pies. La victoria
final sobre el diablo se dio esa mañana de resurrección. Hasta ese momento era pura incertidumbre, aunque espiritualmente estaban pasando cosas tremendas. Ni siquiera los discípulos tenían la certeza del final de todo esto. Jesús lo había dicho muchas veces, pero sin embargo la mayoría de ellos dudaron, y esto lo hemos dicho varias veces. Hubo 11 que lo traicionaron, uno solo que permaneció a los pies de la cruz. ¿Y saben quién fueron los más fieles y leales? Las mujeres. Por eso, las primeras que vieron la resurrección de Jesús esa mañana de gloria fueron las mujeres. Y los varones hasta ni le creían. Hermanas, tienen una labor de paso fundamental dentro de la iglesia, dentro del proceso de salvación. Dios les ha dado una sensibilidad mucho mayor que la de los varones hacia Dios, y la tienen que ejercer con libertad. Pero primero, vamos a ver lo primero, el primer punto. Primera Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto es de lo primero que les quiero hablar, el primer punto. Si Jesús no hubiese muerto, nuestra vida iba a estar destinada a ser vivida en la carne. Dice el apóstol Pedro con gran claridad que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hace esta referencia tan interesante a la esperanza viva. Y la verdad que para un mundo desesperanzado, un mundo cuya descripción también Jorge hacía con tanta claridad, que parece que estuviera empecinado en no responder a ninguno de los requerimientos del Señor, uno puede llegar a entrar en un estado de desesperanza. No sé si les pasa. Muchos padres, muchos abuelos piensan en el mundo que le van a dejar a sus hijos. Pero yo en esta mañana quiero que tu corazón se llene de fe, hermano. Porque la verdad es que la resurrección de Jesús, esta que dio nueva vida, va a ser la que va a seguir cambiando la historia de la humanidad. Aunque la noche se ponga muy oscura, aunque la tormenta parezca que arrecie, la gloria de Jesús a través de su resurrección nos va a seguir haciendo renacer a través de los siglos. Hablábamos este fin de semana que la historia de la iglesia primitiva era una historia muy parecida a la que estamos viviendo en la actualidad. Si uno puede leer un poco de historia, aún en Hechos de los Apóstoles, o después lo que pasó con Nerón, en esta persecución tan terrible, donde tantos cristianos dieron su vida por el Evangelio, también fue el renacer de una iglesia gloriosa. Durante todos los siglos hubo situaciones difíciles para el mundo. En el siglo
XVIII, Inglaterra estaba sumida en una de las crisis morales y económicas más serias. Creo que debe haber sido la más seria que haya tenido. No solo porque la gente se moría de hambre, sino por su moralidad. Y en eso Dios levantó a un hombre que se llamaba John Wesley. Este hombre no solo tuvo que pasar la persecución de un mundo que atacaba al hombre solamente con el objetivo de la destrucción, sino que tuvo que afrontar el ataque de su propia institución religiosa. A John Wesley, por el solo hecho de convertirse a Cristo, la iglesia anglicana le cerró las puertas. No lo dejó predicar más, a pesar de ser un hombre de Dios, formado, capacitado. Y la iglesia lo veía como un riesgo. ¿Y saben qué pensó? Todo se va a destruir, no va a prosperar. Pero sin embargo, John Wesley acuñó una frase: mi parroquia, el mundo. Y su primer mensaje lo dio después que lo echaron al pie de la tumba de su papá, donde se juntaron cientos de personas para escuchar el Evangelio. No te voy a contar esta historia que tanto me apasiona, que tiene tantos ribetes y tantas cosas tremendas, pero te quiero contar el final. El final de la historia fue una Inglaterra próspera, donde casi no había pobres, donde la policía se ofrecía para pintar los frentes de las casas o armaban grupos de canto para cantar los domingos en la iglesia, porque no había delincuentes. Las cantinas cerraron porque la gente no quería tomar más alcohol. Esto lo cuenta la historia secular. Cuenta otra cosa que es tremenda. Wesley es contemporáneo de Napoleón Bonaparte y las tropas de Napoleón fueron en navíos a atacar Inglaterra. Inglaterra está dividida de Francia por el Canal de la Mancha, por un canal que es, no me acuerdo cómo se llama el mar allí, pero en realidad es el Océano Atlántico. Y de manera muy extraña, la flota francesa se empezó a bombardear entre sí y se hundieron ellos. Ahora, ¿saben lo que dice la historia secular? Que esto fue gracias a la oración de los metodistas de Wesley. Y lo dice la historia secular, no lo cuentan los cristianos. Un hombre que revolucionó Inglaterra, terminó su vida con 2 millones de cristianos. En el siglo XVIII, donde Inglaterra no tendría más que 15 millones de habitantes, o quizás menos. Hay esperanza en la resurrección. Es triste ver cuando la iglesia se alza en batalla o en oración como último recurso, porque hay poder en la resurrección de Jesús. Entonces, todo lo que nos está sucediendo, ¿viste? Lo primero que decimos son las tribulaciones del último tiempo. Puede ser. Pero aún en medio de esa tribulación, Jesús se encargó en Mateo 24 en dar la certeza más extraordinaria que podemos tener. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá y será el fin. ¿Y sabes de qué te habla esto? De una iglesia que a través del poder de la resurrección se levanta por sobre las dificultades de la vida y alcanza la victoria. ¿Cómo querés vivir tu vida? Con esperanza.
¿O querés vivir tu vida siempre lamentándote? Algunos viven derrotados. Y yo entiendo que algunos están pasando situaciones muy difíciles. Pero uno es derrotado cuando pierde la esperanza. En el último retiro de pastores y obreros que se hizo en Tanti, el coro lema era un coro que hablaba de esto: mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Hoy la ciudad está sufriendo por un partido de fútbol que va a jugarse a la tarde. ¿Y sabes qué puede pasar en este partido de fútbol? Puede ganar uno, pueden empatar o puede ganar el otro. Y alguno por fanatismo puede decir, vamos a ganar. ¿Quién sabe quién va a ganar? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la historia de este mundo, la historia de su iglesia y tu historia particular va a terminar en victoria si te abrazás a la esperanza de la resurrección. No va a terminar mal. Tu vida está escondida en Dios. El poder de la resurrección te ha hecho nuevo, nueva criatura. Por supuesto, si vos andás picoteando por ahí, por el mundo y ver, muy bien no te va a ir. Si vos perdés tu relación con Dios y empezás a coquetear con el mundo y con el pecado, muy bien no te va a ir. Pero si te aferrás a la esperanza de la resurrección, que como dice el texto que leíamos, nos hizo renacer, vas a encontrar la victoria final en tu vida. Por supuesto, a veces nos mata la ansiedad, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a terminar esto que te estoy pidiendo? ¿Cuándo va a ser el día? Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. La primera certeza que te da la esperanza de la resurrección es que aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor va a estar contigo. Y yo te voy a decir algo que te va a parecer raro, pero mejor es un tiempo de prueba con el Señor que un tiempo de bonanza sin Él. Porque el tiempo de prueba de la mano del Señor siempre te va a sacar mejor. El tiempo de bonanza, cuando Él no está con nosotros porque nosotros lo desechamos, te puede llevar por mal camino. Gracias a la resurrección de Jesús tenemos esperanza. 2 Corintios 15, 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El llamado de Jesús resucitado es para que dejes de vivir para vos y empieces a vivir para Él. Dejes esa vida a veces dual que tenemos, o esa dualidad de estar un poquito acá y un poco allá, de gustar un poco por los deleites del mundo que tanto mal nos traen y después volver a buscar lo que Dios quiere. Sino, Él murió para que ya no vivas más para vos, para que no vivas más pensando en vos, sino vivas para aquel que murió y resucitó por vos. Si Jesús no hubiera resucitado, seguiríamos viviendo para nosotros mismos. Y la verdad que es duro.
Es duro. Los que hace más tiempo que conocemos al Señor. Yo hace que me convertí y 48 años. A uno se le dificulta pensar en vivir solo, vivir para uno. Porque a través de la vida uno ve la gloria de que el Señor esté con nosotros cuando vivimos para Él. Y que el Señor esté en cada momento cuando vivimos para Él. Y que aún nos dé el privilegio de servirle. Hermano, no hay cosa más hermosa en la vida que poder servirle, vivir para Él. Vivir ayudando a los demás. Vivir comunicando el Evangelio de Jesucristo a los que se nos cruzan en el camino. Dejar olor de Cristo. Que el que se te cruce no quede impresionado porque qué buena persona que es. No. Quede impresionado por el Cristo que vive en vos porque ahora vivís para Él. La vida cristiana no es una vida de dualidades. No es una vida donde un poquito vivo para mí, un poquito para Dios. Una vida donde aquel que murió por mí y que me compró con su sangre y que resucitó y está vivo, nos invita a caminar con Él. A mí hay veces que nosotros decimos mucho que texto sin contexto es un pretexto, pero muchas veces pasa esto, que quitamos palabra del contexto bíblico y creemos que es una promesa universal. Por ejemplo, porque el Señor va a estar conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero, promesa con condición. El Señor no se lo está diciendo de manera universal a todos. El Señor está diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Y bautícenlo. Y enséñenle a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Pero Él está con nosotros cuando nosotros estamos viviendo para Él. Digo esto porque si no después vienen los reclamos y nosotros tenemos vida egoísta y vivimos para nosotros y después le reclamamos a Dios, ¿por qué no? Pero Dios está con nosotros cuando ya a través del poder de su resurrección yo vivo para Él. Otro más. 1 Corintios Pablo, de nuevo, 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Jesús no hubiese resucitado, las Escrituras hubieran perdido credibilidad. Si Jesús no hubiera resucitado, las profecías no cumplidas hubieran perdido credibilidad. Pero ahora, a través de su resurrección, tenemos la certeza de todo lo que Dios ha dicho es sí y amén. Si uno ve la historia del sacrificio de Jesús, su encarnación, todas las cosas que se tuvieron que alinear para que el propósito de Dios se cumpla en Jesucristo. Y que aparte hasta los detalles más precisos que dieron en su momento, especialmente Isaías, se cumplieron. Profecías dadas muchos años antes, hace que
nosotros podamos creer en la veracidad de la palabra. Cuarto, 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dios, a través de su resurrección, ha permitido que tu viejo hombre muera y que vos te presentes como un hombre resucitado. El Señor no vino para mejorar un poquitito tu forma de vivir. No ha venido a este mundo para decir, bueno, esto y esto me gusta de vos. Esto déjalo así. Ahora yo te voy a sumar estas cosas que te faltan. No. Él nos llamó muerte para resucitar como nuevos hombres. Somos muertos resucitados. ¿Y sabes por qué? Porque yo humanamente puedo cambiar algunas cosas. Puedo mejorar algunas cosas en mi vida, pero nunca voy a poder cambiar el ámbito interior. Nunca voy a poder transformar el ámbito de mis emociones, de mis motivaciones, del por qué yo hago las cosas. Por eso fue necesario que Jesús venga y que sea quebrado en la cruz del Calvario para que se produzca este milagro que también describe el apóstol Pablo, tanto en Romanos 6:4 como en Colosenses 2:12, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor te está llamando a una nueva vida, no a mejorar el viejo modelo que sos, que estaba acostumbrado al pecado. La resurrección entró por un hombre, por aquel hombre llamado Jesús, crucificado y resucitado. Y te hizo resucitar a vos también de tu muerte espiritual. Por la resurrección entró la vida. ¿Te imaginás si todo se hubiera terminado en la muerte de Jesús? Tus pecados hubieran sido perdonados, sí. ¿Y después qué hacemos? La resurrección hizo que nosotros tengamos vida nueva en Él. Quinto, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Nuevamente viene esta palabra, hablando de que a través de la muerte y la resurrección, si yo me entrego a Él, el viejo hombre ya no va a tener potestad sobre tu propia vida. A veces cuando hay algunos que su carnalidad lo acompaña toda la vida, tiene que ver con esto, de no haber experimentado y pasado por este proceso. Y año tras año, el viejo hombre lo sigue controlando. Y viste, yo soy así. Y viste, no puedo cambiar. Y viste, ¿qué le vamos a hacer? Si yo cambio, al final no voy a ser yo. Todas excusas. El Señor quiere que el viejo hombre no tenga más potestad sobre tu propia vida. Por eso está presente el poder de la resurrección. Sexto,
El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración por una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Esto es Pedro hablando del bautismo en 1 Pedro 3, 21. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubieras experimentado la salvación de Dios, mas su resurrección nos ha salvado. El bautismo, esta muerte y vida, trae salvación. Está buena la creación de Pedro. No es que todo el proceso se termina en el bautismo, es una aspiración a una nueva conciencia, pero esto comienza allí, en el poder de su resurrección, y empezamos a dar los primeros pasos. Y vamos avanzando, y vamos venciendo nuestros enemigos interiores para que la imagen de Jesús sea clara cada día en nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 26, versículo 23, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y los gentiles. La oscuridad de este mundo comenzó a estar cuestionada, comenzó a estar en peligro con la resurrección de Jesús. Hoy el mundo sería un mundo totalmente, terriblemente oscuro, si lo es, peor. Pero tenemos la certeza de que si vivimos en luz, nuestra luz va a iluminar este mundo que quiere llenarse de oscuridad. ¿Tenés esa fe, hermano? Por la resurrección vino la luz. Y ¿sabés una cosa? Mientras el mundo se pone más oscuro, tu luz se va a ver más claramente. Y yo te voy a decir algo. Yo tengo 61 años. Cuando yo tenía 20, la moralidad del mundo, en muchos aspectos, era parecida a la moralidad de la iglesia, por lo menos en lo que se expresaba. Había hechos que se hacían mal tanto como se hacen ahora, pero se escondían o se contaban a ciertas personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo veía como malo. Sin embargo, hoy, el descaro, la gente peca descaradamente. La gente habla, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, de estos hombres malvados que en definitiva van a terminar llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y esto es lo que nos está pasando hoy en día. Pero ¿sabes una cosa? Esta oscuridad va a permitir que tu luz, esa luz que trajo la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo a tu vida, se vea con más claridad. No tengas duda. Yo entiendo que muchas canciones tienen poesía y lo entiendo a Marcos Witt en lo que intentó decir con enciende una luz, porque es un giro poético que le da, pero yo no tengo que encender ninguna luz. Jesús me dijo otra cosa: no escondas la luz debajo de la mesa, sino permití que todos la vean. Ahora, ¿de qué luz estaba hablando Jesús?
Como dijimos muchas veces, Jesús estaba hablando para las generaciones o para los mismos discípulos después del Pentecostés. Porque la luz se encendió a través de la resurrección de Jesús y la vida nueva que vino para ellos. Entonces, no enciendas una luz, deja ver la luz de Jesús, sin temor. Este es un llamado a la iglesia. Este es un llamado a que nosotros entendamos que tenemos una misión en este mundo. Dice la palabra que la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Vos creés que esto va a pasar? Dios lo dijo, yo lo creo, tengo esperanza. Ahora, ¿a través de quién? ¿Sabes por qué somos cuerpo de Cristo? Somos cuerpo de Cristo porque nos toca hacer lo que Jesús hizo en esta tierra y no lo puede hacer más porque ya está reinando en los cielos. Y dejó a su cuerpo para que sean sus manos, para que sean sus pies, para que sean su voz, para que sean su abrazo, para que sean su luz. Entonces viene este tiempo en el cual vamos a tener que sacar toda nuestra valentía espiritual. Y esta luz que se dejó ver por la resurrección de Jesús en la iglesia, ilumine este mundo oscuro. Hermano, la resurrección, la muerte de Jesús, es un hecho espiritual. No se comunica a través de argumentaciones. No se comunica a través de palabras grandilocuentes, de grandes discursos. Se comunica a través de la luz que se ve en tu vida y en la mía. Porque la luz que hay en vos no es solamente la luz que acusa al otro que está haciendo las cosas mal. Quizás lo haga, pero es la luz que abraza, la luz que da de comer, la luz que plantea interés en el otro cuando a nadie le importa nada. La luz que se deja ver sin que hables. Por eso Francisco de Asís tenía esta frase tan maravillosa: predica siempre y cuando sea necesario usa palabras. Porque la luz de Jesús se deja ver a través de las vidas consagradas a Él. Las historias del mundo en general, o la mayoría, o muchas, terminan con el protagonista muerto. Y uno termina con una sensación amarga. Difícil que un protagonista muerto nos traiga esperanza. La historia que amamos y tanto contamos termina con un Jesús victorioso, con un Jesús resucitado de los muertos, con un Jesús ascendido a los cielos y puesto en el lugar más preeminente de todos. Señor, amo sobre todas las cosas. Pero antes de ir a ocupar ese lugar, se encargó claramente de pedirnos
que seamos nosotros los que expongamos a este mundo las virtudes del sacrificio de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la vida en Dios. La gente no se va a enterar de que Jesús está vivo si la iglesia está muerta. Vamos a compartir la cena del Señor. Esta vez, no en el orden que habitualmente lo hacemos, pero quería hablar de esto para que este tiempo, que muchas veces es un tiempo de reflexión, hoy sea para vos un tiempo de alegría, un tiempo de ánimo, un tiempo de esperanza, un tiempo de festejar a este Jesús resucitado, que tiene poder para vencer las grandes batallas que va a tener que librar con el diablo y sus huestes en este mundo, y va a vencer como tus propias batallas personales, particulares, a veces pequeñas, a veces grandes, donde Él también quiere bendecirte con victoria. Así que antes que partamos el pan y disfrutemos de la copa, me gustaría que cierres tus ojos. Y que hables con el Señor. Y que si has perdido la esperanza, o quizás tengas esta dualidad de haber dejado que el viejo hombre retome aspectos de tu vida que no debiera ser así, vuelvas a tener esperanza en Dios y a saber que Dios está en control de todo.